Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Ricardo Morán y esto es Sumando, donde lo masculino y lo femenino no compiten, conversan. Luchan a veces, de vez en cuando, se construyen. Así que si están listos para coincidir en el morir en el intento, quédense estos 40 minutos súper productivos, porque el día de hoy vamos a tratar un tema que está justo en esta semana. Aprovechando el Día del Papá, tenemos muchas cosas que conversar para todas estas veces que los seres humanos nos casamos, nos divorciamos y morimos en el intento de tener hijos así, a distancia. ¿Qué opinas, Ricardo? Pues yo creo que actualmente tenemos nuevos retos como sociedad, como individuos, como familias. Estamos viendo una época de muchos cambios, una época donde definitivamente ya no basta lo clásico, sino lo revolucionario de ahora. Y nos está presentando una oportunidad para poder redefinirnos como individuos y como familias. Híjole, y es que estamos en una sociedad en la que hoy todas las mujeres y los hombres estamos compitiendo por la crianza de nuestros hijos. Sobre todo cuando vienen estas oportunidades de, pues, de vivirlos de manera separada, el cómo enfrentar el no morir en el intento cuando primero teníamos una familia, están nuestros hijos, pero al parecer nos separamos y entonces creemos que también la familia se separa. ¿Qué opinas? ¿Tú qué crees? Bueno, no me hagas ¡Empezamos! no me des cuerda. Pues es que la realidad, a ver, yo creo que primero tendríamos que ponernos a preguntar es cómo es que hoy los adultos tenemos hijos. ¿Cómo es que empezamos? A ver, ¿crees que seguimos con esta intención de, pues mira, lo que venga de Dios o a la buena de hay? ¿O hay personas conscientes que empiezan a proyectar y a planificar los hijos? Bueno, primero hay Desde que lo comentar, masculino. hay un detalle que tenemos que dejar claro, ¿no? Primero, yo ya estoy, el próximo año cumplo 50 años y obviamente tú eres mucho más joven que yo, vecina, mucho más. Él me quiere, es mi amigo, claramente. Y bueno, yo te puedo hablar de que he vivido una experiencia transgeneracional. Tuve la oportunidad de platicar en su momento mucho con mis papás acerca de lo que significaba precisamente tener hijos, ¿no? Iniciar una familia. Yo soy hijo único, entonces mi experiencia fue muy particular porque en su momento, cuando yo era niño, todos eran familias de varios hijos y yo era, digamos, como el fenómeno, como el caso particular, por así decirlo. Fenomenoide. Entonces, yo tuve la oportunidad de platicar con mis papás y les preguntaba si hicieron conciencia acerca de cuántos hijos querían tener. Y me acuerdo que me dijeron que no. Mi mamá me dijo claramente, si yo no me puse a pensar si quería tener X cantidad de niños, si era el momento en que yo quería hacerlo, si quería yo... Muchas personas que se les rompió el condón, que no se lo pusieron, que se les olvidó la pastilla y que no toman una conciencia realmente de identificar, quiero un hijo y sobre todo qué herramientas tengo para la crianza de este ser independiente a mí. Y sobre todo preguntarse algo bien importante. Y yo te quiero preguntar a título personal. Y yo también me lo voy a contestar, ¿va? Tú te preguntaste antes de tener a tus hijos qué tipo de crianza y qué tipo de papá, o ibas a replicar la misma educación que te dieron a ti. Yo sí lo tengo muy consciente. Yo, en mi caso muy particular, claramente tengo muy presente, que en un momento de mi vida yo decidí que iba a ser papá. Y decidí qué tipo de papá quería ser. En mi caso sí fue muy consciente de ese pensamiento. Pero ahorita que estabas hablando de precisamente en la época de las redes sociales, ser papá, creo que para los jóvenes, los que todavía están en ese momento de decidir si van a ser padres o no, es un momento muy complicado. Porque efectivamente, anteriormente vivíamos nuestras vidas de una manera a cierto punto recluida, donde solamente nuestro círculo inmediato, nuestros papás, primos, tíos, quizás hasta vecinos, nos llegábamos más, sabían acerca de lo que nos pasaba, de lo que vivíamos, de lo que nos acontecía, y también los fenómenos que pasaban más allá de nuestras fronteras próximas quedaban muy lejos. La forma en que nosotros nos enterábamos de que algo sucedía, y nuevamente voy a mi edad, yo me acuerdo de niño, solamente... Estas canas no son de gratis. El tata, le vamos a decir el tata. Aquí vamos a poner el tata. No, no es cierto. Conste, vecina. Pero sí, la verdad sí. Bueno, la cuestión es que al final, efectivamente, solamente teníamos acceso a través de un canal o dos canales para saber qué estaba pasando más allá de nuestras fronteras. Actualmente hay una hiperconciencia acerca de todo lo que nos sucede y eso afecta nuestra toma de decisión.
Entonces definitivamente creo que para los jóvenes se ha vuelto, si bien nos da muchas oportunidades toda la forma en que podemos actualmente comunicarnos y acceder a muchos datos, ¿no? También te genera una duda, el que más sabe más duda. Ay, frase matona, me gusta. Yo voy a contestarte, yo voy a contestarte que yo sí no tenía claridad cuando me embaracé de qué tipo de mamá quería ser y si yo iba a replicar esta misma crianza que yo había tenido pues como muy natural por parte de mi mamá. Y aquí quiero decir otra frase matona. Criar no es repetir lo que te hicieron, es cuestionarlo todo. Y a mí me parece que esas son de las cosas que a mí me gustaría, si yo hoy regresara el tiempo, porque hoy yo he decidido ya no volver a ser mamá, me preguntaría eso incluso en el periodo del embarazo. O sea, y esto lo digo para que las personas que nos escuchan del otro lado de la pantalla puedan preguntarse esto, ¿qué tipo de crianza me gustaría implementar? Es o me voy por la fácil, como mi zona de confort y mi cajón de es lo conocido, es lo que ya sé, o me planteo una nueva forma, o sea, es que definitivamente nada le haría igual, haría todo distinto, haría todo diferente, porque creo que de ahí radica mucho un poco del conflicto que puede ocasionar el entrar en coalición o en coordinación con otro ser humano como es la mamá o como es el papá. Terapia. Te voy a decir algo, a ver si no me pegas, pero como no, hombre, jamás. es que como hombre pensamos muy diferente. O sea, yo lo que tuve claro primero es que me quedaba claro sin haberlo vivido, pero ya lo tenía yo en cierta manera intuido. Mis hijos me iban a exigir ser la mejor versión de mí. Tus hijos son el juez más duro, ¿no? Pero justo también. Y te exigen eso, que seas la mejor versión de ti física, emocional, intelectual, afectivamente. Pues no, de hecho coincido contigo en eso, ¿por qué te va a pegar? No, es que yo no lo veo como si fuera yo no me lo cuestioné tanto en tantas opciones. Yo lo tuve muy claro desde un principio de que me iban a exigir a mí que fuera la mejor versión de mí y que obviamente eso iba a ser el mejor referente, porque mucho de lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos es a través del ejemplo. Yo en la crianza, yo tengo un niño y una niña, en la crianza, el tiempo que los he visto crecer, me he dado cuenta que hay muchas cosas que yo nunca me senté a dialogar con ellos y que ellos a través del ejemplo están asumiendo, como lo que debe ser un hombre, una mujer, cómo debe interactuar, comportarse, etcétera. Entonces, eso creo que es lo primero que tenemos que, a mi punto de vista, tener claro, que tú tienes que ser la mejor versión de ti si te quieres aventar a ser papá, ¿no? A mí coincido en eso contigo y lo voy a profundizar muchísimo más. ¿O mamá? Yo creo que el tener hijos es serlo desde un lugar muchísimo más honesto contigo mismo y de interior hacia afuera. Tal vez en eso tienes razón, los hombres no son tanto de interiorizar ni tampoco de analizar tantas cosas, y las mujeres sí, las mujeres como que pensamos desde dónde, para dónde, con qué, cómo, con qué, ¿no? O sea, somos un poco más estructuradas en ese momento. Y por eso no, yo creo que ambos somos estructurados, pero creo que ambos funcionamos diferente. Bueno, creo, hay muchos libros que pueden consultar la gente que nos está viendo. Y es que pensamos de manera complementaria, no diferente. Porque creo que algo que también nos ha llevado a la matriz de por qué iniciamos este proyecto es que cada que platicábamos tú y yo, llegamos a esa conclusión, ¿no? Que actualmente todo pareciera que es en contra, por eso también el saludo de inicio. Y creo que claro, en ese sentido nosotros pensamos de manera complementaria, porque ahí donde los detalles se nos van, ustedes nos ayudan, y ahí donde a veces algo es más fácil de ejecutar, nosotros también las podemos aterrizar. Entonces, en esa parte de la paternidad, yo creo que el reto aquí es cómo hacerlo cuando la familia, en este caso, concepto clásico, mamá, papá, hijos, no puede ser, por la razón que sea. Y eso nos hace pasar al siguiente bloque de cuestionarnos, de identificar, ¿no? En esta parte en donde los hijos, el nuevo reto de las familias, familia tradicional, la familia extendida, qué onda, cómo lo vemos, cómo lo percibimos, porque también es una realidad que la sociedad es cambiante y va avanzando a una velocidad que incluso nuestras emociones y nosotros mismos a veces no podemos reaccionar con la misma velocidad con la que va. Y entonces vemos estos modelos todavía, algunos modelos añejos de familia tradicional, o la idea de que así debería de ser, pero en un contexto de realidad completamente distinto. Fíjate que mi novia me compartió un video que me hizo reflexionar mucho. Saludos. Saludos.
No estamos hechos para encargarnos de todo el mundo. Si bien las redes sociales nos permiten comunicarnos de manera pronta y expedita y podemos mandar, recibir información, concebir grandes proyectos, contactarnos con gente del otro lado del mundo que hace no mucho, hace 30 años era casi, no imposible, pero muy complicado, también nos ha hecho responsables de alguna manera de enfrentar temas y retos que están fuera de nuestras capacidades. Nosotros no estamos hechos, evolutivamente hablando, y ese es mi punto de vista, es mi perspectiva, para lidiar con tantos temas universales. Y creo que ahí de repente es donde se complica de manera innecesaria el ser padre. No, tú decías al principio el tema de que cuál es tu referente, ¿no? Hasta dónde debes llegar. Al principio y antes, cuando vivíamos más gente fuera de las ciudades, tu referente era tu familia próxima. Tus opciones no eran tantas. ¿A qué me refiero? Creo que hasta cierto punto era más simple. Y si bien actualmente, para poder tener referentes de cómo podemos ayudar a nuestros hijos a ser la mejor versión de ellos también, te permiten las redes sociales y todo el medio de internet para poder acceder a ello, también creo que a veces nos meten en temas que no debemos. O sea, ¿cómo? Sí, o sea, al final creo que el tema al final creo que el tema de ser padre es algo que se refine a que tus hijos no tengan duda de que se sienten amados y que tú estés realmente con ellos. De nada te sirve tener acceso a múltiples fuentes de información si al final tú como padre no estás presente para escucharlos y para interactuar. El tema de la modernidad es que también nos exige laboralmente mucho más que antes y nos hace complicado poder pasar más tiempo con ellos, incluso figuras padres y madres. Pero sin embargo, al final creo que no se remite a algo tan complicado y creo que es algo más sencillo. Sí, pero te nos fuiste como hasta el sótano. Antes del sótano y antes de... Sí, porque sí coincido contigo. Te fuiste a la conclusión, pero creo que antes es ubicar qué va de las familias tradicionales y qué es una familia extendida, por ejemplo. Porque hay muchas personas que siguen creyendo que el modelo tradicional de familia es el único que debería de existir. Cuando lo que te decía, la realidad es que la modernidad nos ha hecho, y también el no tener relaciones interpersonales sanas, porque la familia extendida se genera a partir de los múltiples divorcios que existen en la sociedad. Me vas a despertar mi lado nerd. En fin, no, pero es que hablamos, ¿sabes qué? Como de un Tetris emocional. O sea, este reacomodar las familias, el reajustarlas, el elegir unas nuevas formas de maternidad o de paternidad, de copaternidad, de coparentar, cómo nos organizamos, o sea, como la canción, ¿con quién se quedan los perros, los amigos? Pero ¿sabes por qué pasa eso? Precisamente tú lo acabas de decir, porque tenemos que empezar casi de cero cada uno de nosotros. Y tenemos que empezar a cuestionarnos cosas. Cuanto antes, esas respuestas ya estaban dadas. Que mucha gente lo puede pensar como, me oprimía, me limitaba, me criticaba, no me permitía yo ser la versión que yo quería ser de mamá. De alguna manera sí, o papá. Pero creo que de alguna manera eso ya estaba dado precisamente por lo que tú acabas de decir. La familia nuclear, ¿no? Mamá, papá, hijos, y la familia extendida, los abuelos, maternos, paternos, tíos y primos, y aquellos con los que se interactuaba de alguna manera más próximamente y quienes geográficamente estaban más cerca, eran quienes de alguna manera ya tenían esas respuestas. Y no tenías, por ende, como te decía al principio, cuando yo hablaba con mis papás, ni siquiera se tenían que meter en ese diálogo de qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero. Y creo que actualmente, precisamente, la situación que vivimos de la incertidumbre laboral que muchas veces hace que nosotros tengamos que movernos de un trabajo a otro, de una ciudad a otra, fuera de nuestro núcleo familiar, nos deja solos preguntándonos muchas de estas cosas. Pero también, ¿sabes algo? Creo yo que también tiene que ver con la forma en que se parentaba y se materneaba cuando se divorciaba. O sea, sí entiendo esta parte en la que... Eso ha cambiado mucho. Exacto. Ha cambiado y no. O sea, también vamos como... O sea, pon tú que ya no estamos en modo Australopithecus, pero tampoco estamos en los años 2000. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, la evolución no es como quisiéramos que fuera. Hay todavía muchos padres que se creen outsourcing familiares. O sea, estoy, pero no estoy.
Sí, sí, o sea, está bien. O sea, ¿qué es un outsourcing? Ajá. O sea, Externo. es un servicio externo. Entonces yo parento como si fuera, pero no estoy en el vómito de la madrugada, pero en las temperaturas, Eso es un hecho. pero no, o sea, Es un hecho. y yo soy papá, como las cuentas de TikTok, yo soy papá súper presente, solo de viernes a domingo, ¿no? Pero ¿qué tal entre semana? ¿Qué tal cuando les toca, o sea, de las mañanas? Y no me refiero a ti, me refiero al grosso modo, y por eso es que hay que hablarlo. Porque finalmente el hecho de tener una familia extendida es comprender y es también asimilar a personas que nos van a ayudar a parentar. Sí. ¿No? Es correcto. Y puede ser desde la vecina, mi mejor amiga, que se convierte en la tía, o desde mi hermana, o desde mi mamá, ¿no? Y que eso hace que el núcleo, las redes de afecto, se vuelvan muchísimo más extensas, ¿no? Que nada más el núcleo de mamá, papá, hijos. Porque esa es la idea de la familia tradicional. Es mamá, papá, hijo, hija, que regularmente así estaba planteado, y más aquí en Puebla. Sí, definitivamente creo que a la nueva realidad nos está replanteando la manera en que tenemos que tener esos lazos de apoyo, ¿no? Incluso ya hasta el Estado también se vincula dentro de esto, ¿no? La parte Pues del gobierno. disque, pon tú. Hasta cierto punto, ¿no? Algún día, ojalá, tenemos esperanza que hagan su chamba. Ay, bueno, no voy a decir esas cosas. es otro programa, pero Ese es otro podcast. pero al final, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, ya la familia como anteriormente era, ya no puede funcionar, y de mi punto de vista tiene en gran parte que ver la cuestión económica. Ahora, tú dices algo muy, muy, muy cierto, y es que los padres, por ejemplo, que apenas acaba de pasar el Día del Padre, ¿no? Felicidades a todos los papás presentes. A todos los papás, un abrazo. No todos están presentes, exactamente. Pero ¿qué es presente? Tú lo acabas de decir en detalles muy claros, ¿no? No está ahí cuando el niño se siente mal, hay que ponerle frío, y que llevarlo con el médico, etcétera. En mi caso, yo el acuerdo que tengo con la mamá de mis hijos es que una semana están con ella y una semana están conmigo. Cuando están conmigo yo los cuido. Claro, tengo quien me apoya. Tengo una niñera, tengo vecinos que están al pendiente, tengo primos, gente con la que yo puedo... Sí, tengo una red. Vas generando tu red. Nadie puede lograr nada solo. Eso es algo que yo creo fervientemente. Todos seremos muy fregones. Iba a decir otra cosa, pero no iban a Sí se puede. Pero me autocensuré, que fuerte. Libertad de expresión. Sí se puede. Uy, si supieras lo que yo he dicho aquí. Bueno, ya tenemos un capítulo de la vida sexual. Pero bueno. No me refería a eso. Ah, no, perdón. Ya, retomemos. Retomamos. Pero al final, definitivamente, la actualidad nos hace que tengamos una red de apoyo diferente a como era antes. Yo así me puse de acuerdo con la mamá de mis hijos. Y eso es lo que te iba yo a comentar. Depende mucho del acuerdo que tengan. Hay familias que acuerdan de que tú lo vas a ver el fin de semana. A veces ni siquiera eso se cumple. No. Lo tengo claro. Yo lo hice de esa manera. A mí me ofrecieron esa opción. Me dijeron, yo me quedo con los niños, tú puedes trabajar, echarle ganas, y los fines de semana los ves. Pero por la edad en que tenían ellos cuando sucedió, decidí estar presente. ¿Por qué? Porque creo que hay no creo, o sea, yo soy psicólogo. Eso ya será motivo de otro podcast, de hablar por qué los hombres repiten esos patrones. Pero eso es para otro podcast. Yo quiero concluir este punto Voy anotando. Ándale, vayan haciendo su lista, por favor. Yo creo que quiero terminar con una frase en este punto de lo importante no es si la familia es tradicional o extendida, es si se entiende cuando le hace falta la mano a alguien para estar ahí. Y háblese hijos, y llámese también de la persona que fue en su momento tu expareja, porque creo yo, y yo siempre lo dije, y es algo que en mí, y lo sigo creyendo fervientemente, la familia no se destruye, solo se transforma. Y es una gran familia en 2 casas, en 3 casas, en 4 casas, y solo es geografía. Pero o sea, de hecho los papás no se extinguen. La paternidad no se divorcia, se divorcian los seres adultos. Así es. Definitivamente tú sigues siendo una familia, porque para ellos
y grandes maestros. Sí. Yo no sería quien soy, sin duda alguna, sin tomate. Yo tampoco. Absolutamente. Totalmente No, esta versión de mí no existiría. Eso, punto de favor. Punto de coincidencia. Oye, y eso me hace pasar al siguiente punto que vamos a tocar, porque también, ya lo decíamos, este programa invita a que la versión de la mujer es completamente distinta a la versión del hombre. La versión feminista, feminazi, de Mía, con la versión masculina, vamos a ponerla a veces. Vamos también a jugar con esta parte del machismo y de las masculinidades para poder poner las cosas sobre la mesa y entender, pues, de una manera distinta, ¿no? Claro. Oye, ¿qué onda? El feminismo, ¿a partir de qué edad debemos enseñarse a nuestros hijos? Sí, no, ¿por qué? ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que eso no tiene una edad. Como decíamos al principio, tú enseñas a tus hijos en mayor medida a través del ejemplo. Nuestros hijos empiezan a tener un cuestionamiento acerca de su existencia, creo ya más cercano hacia la adolescencia. Entonces, no hay como un momento donde tengas que oficialmente sentarte a hablar con ellos. Pero tú, por ejemplo, si eres una persona que respeta los derechos por igual de hombres y mujeres, tienen que verlo en tu comportamiento de todos los días. Tú no puedes sentarte a hablar de feminismo con tus hijas, con tus hijos, siendo papá o mamá, si en tu día a día, en tu actuar, no estás en la misma sintonía. Fíjate. Dime, manito. Fíjate, manto. Yo sí quiero puntualizar una pregunta, porque creo que muchas personas del otro lado sí no los van a poder, o no lo van a querer criticar, ¿no? ¿El feminismo sí o no ayuda y en la educación de los hijos? Antes que te responda esa pregunta, dijiste algo muy importante. Obviamente muchas veces la gente tiene mucho miedo de dar opiniones, y yo creo que está equivocado. Creo que tenemos siempre tener presente la posibilidad de poder expresarnos, no en un fin dogmático, sino en un fin de abrir conversaciones, de que eso se trata esto. Claro. Entonces, obviamente, quien tenga una opinión es válida, y quien quiera aportar información es bien recibida, por supuesto. Pero acerca de lo importante que es, ¿no? Acerca de lo importante que es el feminismo en el desarrollo, o sea, enseñarle a tu hijo. O sea, ¿no? Es sí o no. A ver, ¿tú le enseñarías feminismo a tus hijos, sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque yo quiero que mis hijos sean personas de bien, y yo creo que el respeto a los derechos de hombres y mujeres, ¿no? de tener igualdad de oportunidades, de poder desarrollarse en plenitud en sus capacidades sin tener que temer, ni ser criticado, ni ser limitado, creo que es algo que ellos deben entender como algo normal en este mundo, más allá del nombre que le queramos dar. Y es algo que yo desde niño, de mis hijos desde pequeños, se los he mencionado. Ellos, como mencionaba, son niño y niña. Entonces he buscado siempre que haya una relación de respeto y de mutuo acompañamiento, que no se vean como competencia o como uno encima de otro, sino como equipo. Yo creo que más allá de fuera, bueno, aparte del tema de los hijos, creo que en la medida en que hombres y mujeres podamos ser equipo, creo que vamos a poder lograr muchas más cosas. Y en ese sentido, hablando de lo que podamos entender, y digo podemos entender porque si bien hay una definición que, bueno, no te vamos a meter ahí porque no es una cátedra, pero si bien podemos encontrar fácilmente una corriente geopolítica. Empezamos la gata. No, si imagínate. Bien, sí, totalmente. Van a hacer sweep. Así de, ya esta señora ya habla mucho de feminismo. Ya empezó a hablar mucho. Señor, cambio. Es que, ¿sabes algo? A mí hay algo que me todavía, y quiero profundizar más en una versión masculina. Uh-huh. ¿El feminismo educa o confunde? Es una gran... Yo creo que el feminismo sí más que ya que el feminismo eduque, creo que no es su función como tal, pero yo creo que sí, porque es lo que nos lleva es a reflexionar, y sobre todo en la parte de los adultos. Ay, sí. Pero, más buenas preguntas, vecino. Más allá de que tenga que educar, definitivamente nos lleva a la conciencia, que es parte de lo que significa, de lo que podemos ser o hacer en base a lo que nos corresponde, hombres y mujeres, y lo que nos merecemos como derecho, no como una cuestión de algo que se te da porque es mío y te lo presto, sino porque es tuyo porque naciste. Y es algo que, nuevamente, con el tema de los hijos, creo que es muy importante, porque eventualmente van a llegar a la etapa donde van a empezar a reflexionar. Yo, por ejemplo, con mi hijo que tiene 11 años, él ya reflexiona temas con sus amigos, que cuando llega de clase o platico con él, me comparte y me dice conclusiones a las que llegó,
reflexiones a las que de repente también él llega y me comparte. Y lo van a hacer, pero nuevamente, tú no puedes conscientemente decir, voy a hacer a mis hijos o a mis hijas, voy a educarlos desde el feminismo, que respeten a las mujeres, que las mujeres sepan que tienen ese derecho de ser, ¿no?, libres como ellas quieran, en la medida en que ellos deseen. Si tú maltratas, por ejemplo, si yo maltratara a las mujeres, ¿no?, si yo menospreciara a las mujeres, si yo denostara a las mujeres, si vieran ese trato de mi parte, obviamente pues no va a ser así, ¿no? Nuevamente, el ejemplo creo que es la mejor medida en la que tú a tus hijos los puedes llevar por el camino que tú consideres que es el correcto. Aquí me encanta, gracias, pero también voy a variar un poquito. A mí, yo sí voy a contestar en el hecho de que el feminismo educa, y el feminismo claro que sirve para la educación, no solamente de las niñas, no solamente es para poder empoderar a las mujeres, sino también es para poder reivindicar los derechos de los niños y de los hombres, porque el feminismo nos ha enseñado a identificar que los roles de género, en donde los hombres también se les puede permitir llorar, se les puede permitir expresarse, y esto también abre un capítulo y sobre todo como desmitificar esta mujer feminazi que es incapaz de voltear a ver a un hombre. En lo absoluto, el feminismo también comparte la mirada compasiva y la mirada de derechos hacia los hombres. El hecho de paternar y de estar un papá presente es una mirada desde el feminismo. Y no solamente es porque, quiero que él paterne y quiero que tenga licencias y quiero que él también cargue con el chamaco. No, es un tema de poder tener un lazo con nuestros hijos, de ambos tener un lazo con los hijos, y no hay que esperar hasta la universidad, ¿no? Para poder, porque pues yo tengo una cosa, yo fui feminista grande, soy una feminista de closet ya bastante grandecita, o sea, para hablar de eso no necesité, y tengo una cosa, yo tuve un evento canónico, que todo el mundo lo sabe, a través del cual pues me hice feminista. Y todos tenemos eventos canónicos. O sea, irregularmente muchas mujeres. De hecho, Simone de Beauvoir, aquí voy a dar el feminazo, ¿no? Simone de Beauvoir dice que las feministas nos hacemos justo eso a través de nuestras causas. Entonces, sería muchísimo más fácil empezar a ser feminista desde que aprendemos a decir incluso mamá. Y en eso voy a retomar algo que dijiste que me parece hermosísimo, porque es real. La coherencia y la congruencia en el ejemplo hacen que a nuestros hijos tengamos una nueva forma de aprendizaje que es tan natural que ni siquiera se ve como una lección. Exacto, es lo que estoy diciendo. O sea, es cuando tú hablas de educar, a mí de repente me brinca como si fuéramos a dar una clase de siéntate. No, feminismo no es adoctrinar. Feminismo también es darle las herramientas para vivir en medio, sin miedo y en medio de muchas circunstancias que pueden ser pues contradictorias, pero que hay que avanzar para ir a otro punto, porque también eso es cierto. O sea, el feminismo ha venido a romper con el tema de las mujeres son una cosa, las mujeres no tienen una forma de pensar inteligente, las mujeres no pueden tener propiedad, ¿no? Todo eso se tuvo que venir a romper, sí, un tanto desde la estructura, porque, ojo, tampoco crees que el sistema patriarcal ha sido de, ay, sí, qué padre que existen las mujeres. Por supuesto que siguen siendo, en esta parte, muy incisivos de, no, las mujeres allá, mujeres de ese lado. No va a dar tiempo para platicar de ese tema. Pero hablando del punto que está diciendo, del tema de la educación, para que lo dejemos claro, ¿no? Porque creo que si no podemos generar como una confusión. A ver, cuando hablamos de educar, ¿cómo educas a tus hijos en ese sentido? Yo soy muy puntual y muy claro, y ya lo mencionaste tú, y ya también lo comenté yo, y nos referimos precisamente al ejemplo, ¿no? Al ejemplo que tú das todos los días. Ahora, hay gente que sí puede pensar en dar clases, sí lo puede pensar. Está padre, o sea, no está mal. Pues no sé si, más allá de padre o estar bien o mal, más bien, ¿va a lograr lo que yo quiero o no? ¿Voy a lograr lo que yo quiero o no? Yo creo que es algo que nos tenemos que cuestionar, y no solamente en el tema de feminismo, pero hablando ahorita del tema de feminismo, ¿cómo se debe mostrar? ¿Debemos pedirle que en las escuelas se enseñe? Sí. ¿Debemos dar una clase? Sí, por supuesto que sí. ¿Tenemos que sentarnos una tarde con nuestros hijos y ponerles un video educacional? O sea, yo no sé si de repente sea lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque, como le decía alguna vez a una prima, a veces vemos a los niños como pequeños adultos y no lo son.
Tenemos que considerar que tu hijo, a cierta edad, cuando está muy joven, ¿no? Estamos hablando 5, 6 años todavía, quizás 7, si tú le dices, lleva a regarla por si nos ve un niño, pero bueno, lo que tú le digas, te va a creer. Si le dices que la luna es de queso, te va a creer, ¿no? Y así todos los símiles que ustedes ya me agarraron. Pero tú tienes mucho poder con tu palabra cuando los niños son muy jóvenes, cuando los niños son pequeños, y cuando tú tienes precisamente una actitud que ellos ven y una forma de llevarte que ellos ven. Creo que esa es la mejor manera. Honestamente creo que institucionalizarlo o academizarlo para los niños, no sé si tenga el efecto que quisiéramos transformador que bien mencionas. Pero yo sí creo que el feminismo no educa, pero sí emancipa. Yo creo que eso más bien sería para los papás. No, porque, a ver, entonces no les enseñamos matemáticas, porque no. En la vida la van a aprender. No, pero eso es una habilidad. Eso es muy diferente a una cuestión de una autorreferencia de cómo ser o no ser. Yo creo, e insisto, que en la medida en que los papás tengan claro eso, y ahí es donde creo que está el meollo del asunto, porque podemos leer las definiciones, pero algo que, por ejemplo, a mí me conflictúa mucho, y que te lo he platicado en otras conversaciones que hemos tenido, es que yo veo en las redes sociales que hay antagónicos y hay absolutos. Okay. Yo tengo la verdad y los demás están mal, o en muchos sentidos, ¿no? Y creo que desde ahí no puede haber, aunque metas clases, aunque haya cursos, aunque haya videos didácticos, no vas a poder enseñarle de manera saludable y efectiva a los niños lo que implica en manera positiva saber de feminismo. Eso nos lleva a nuestro último punto, justamente como para cerrar esta charla ya, esta forma de ver ya tan dos rápido. Visiones. Sí, no. Se fue rapidísimo. A mí me habían contratado para más tiempo. Bueno, el tema es justo eso, es el ejemplo como una nueva forma de aprendizaje sutil. Y creo que ahí es donde encontramos este punto de coincidencia. Yo creo que el tener el feminismo podría sugerir una nueva forma, tanto para niños y para niñas, de tener una visión del mundo. Y que sí, si ustedes me preguntan, no tal vez llevar el libro de Simone de Beauvoir en los kinder, ni en las primarias, pero sí de una forma muy vivencial en entender qué es la equidad en primer punto para poder después ir a una igualdad, porque estamos muy lejos todavía de estar en iguales. Pero a lo que voy aquí es, ¿cómo tú, por ejemplo, danos un ejemplo ya para cerrar, le enseñas a tus hijos, que ya nos diste algunos ejemplos, cómo pueden vivir esta equidad en casa? Y si hay algún ejemplo de cuando, oye, no, esto lo hacemos diferente. Ahí te va un gran ejemplo que me acaba de pasar el día del padre. Ok, venga de ahí. Cuando ellos están conmigo, yo hago todo. Yo los baño, bueno, entre semana me ayudan, pero cuando están conmigo, que yo estoy ya físicamente con ellos, yo les doy de cenar, yo los acuesto, vamos a lavar los dientes, les hago su lunch en la mañana, etcétera, etcétera. Lo hago porque me nace hacerlo. No lo estoy pensando en un tema de voy a darles un ejemplo que los hombres y las mujeres. Lo hago porque me nace a mí del amor hacérselo a mis hijos. ¿Y qué pasó este fin de semana, por ejemplo? ¿No? Les informé que era el día del padre porque ya se les había olvidado. Pero te informo, te notifico. Está bien, no pasa nada, están chiquitos. Y al final les comenté en la mañana, ¿no? Toca precisamente el día del papá. ¿A poco, papá? Sí, perfecto, papá, te vamos a desayunar. Sí, perfecto. Primero confié en ellos, no dije se van a cortar, se van a quemar, porque yo ya lo he hecho con ellos. Ellos todos me han acompañado muchas veces cada uno en esa parte de hacer el desayuno. Entonces confié en ellos y dije, adelante, que tengan cuidado con esto, etcétera. Hermano y hermana se fueron juntos a trabajar como equipo e hicieron algo para su papá. Y yo creo que eso sin que ellos sepan qué es el feminismo, qué es el tema de igualdad, ya lo están practicando, ya lo están viviendo. Entonces, por eso es cuando yo digo, tenemos que sentarnos a darle nombre y apellido a cada cosa. De niños, yo diría que no. De adultos, creo que sí. Porque entender aquello que tú ya de alguna manera, si lo logras hacer, educando tú como padre a tus hijos, lo logran hacer de manera natural, creo que eso es el cierre.
más que el inicio. Yo estoy de acuerdo con eso siempre y cuando haya personas conscientes, pero si estamos hablando que todavía la mayor parte de la sociedad no adquiere todavía esa conciencia, sí necesitamos nombrar con nombre y apellido para que esos estados de conciencia entren, porque entonces no tienen un significado. Pero eso va, es que, mira, tú no vas a poder hacer más allá de lo que tu primer círculo tienes. Mi responsabilidad directa es con mis hijos. O sea, puedes tener un activismo y que se vale y que está bien, pero lo primerito, antes de que te brinques al otro, es tu primer círculo, ¿no? Si tú no tienes ¿Qué tal ese que nosotros círculo, somos el primer círculo de las personas que nos están viendo? ¿Qué tal que hoy van a quedarse con nosotros y van a aprender desde acá? Bueno, no sé, ojalá y sí, pero es que me imaginé yo solito así sentado viendo la tele, pero puede ser, digo, al final la situación actualmente, el sentimiento de desolación desgraciadamente es muy presente, pero bueno, es otro tema. Al final el ejemplo que te quise dar es ese, y que si bien no lo estoy pensando conscientemente como voy a enseñar a mis hijos sobre lo que es sobre el feminismo, creo que sí les estoy dando una gran lección de equidad, de igualdad, de que se vean como iguales, que se vean como equipo y no como adversarios, que creo que es algo que está provocando mucho actualmente en las redes sociales. Sí, y no solamente las redes sociales, también hablamos de un sistema a veces en los que los seres humanos seguimos colisionando, y te digo desde la experiencia de acá, ¿no? Desde donde yo no puedo maternar, pero también creo que justo el crear a partir de las diferencias es donde justamente debemos aprender a encontrar las coincidencias, ¿no? Porque tal vez no vamos a aprender, nunca vamos a pensar igual el papá de mi hijo y yo, pero de alguna manera yo tengo que encontrar la forma de encontrar el donde sí podemos estar sobre todo para el bienestar de nuestro hijo. Y eso creo que ese es el grosso modo de la mayoría. O sea, es donde yo pienso de una manera completamente distinta, él piensa de una manera completamente distinta, y creo que por eso hablábamos ¿y los hijos qué? ¿No? ¿Qué pasa cuando nosotros no pensamos igual? Cuando ya somos padres y no encontramos la manera de poder seguir en el mismo camino, pero en la misma casa, pero sí tenemos que encontrar la forma de seguir en el mismo camino, y de ahí radica justamente esta visión en Sumandos, que por eso así se llama, su visión más mi visión, y suman estas visiones que queremos encontrar siempre el camino del medio. Pues ya llegamos a nuestro final, querido Ricardo. Se pasó volando. Rapidísimo. Sí. Yo creo que les dejamos muchas reflexiones. Me mordí la lengua mucho, perdón. No te la muerdas, suéltala, como ahorita, no. Lo importante es que ustedes nos puedan dejar sus comentarios, si tienen propuestas de temas, dejárnoslos ahí, y que sepan que vamos a estar cada 15 días, los lunes, para poder hablar de lo que piensan los hombres y las mujeres sin morir en el intento. Nos vemos el próximo lunes. Esto es Sumandos.